Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Hoy tenemos una conferencia que yo creo que es muy interesante. Tenemos un conferenciante magnífico. Es uno de los últimos representantes del marino ilustrado que ya cada vez menos da la Armada. No sé por qué. Pues tendríamos que ver también qué es lo que pasa allí. Bueno, pagan un poco. Bueno, el caso es que el almirante Treviño es suficientemente conocido. Voy a hacer un pequeño resumen de su currículum, una cosa limitada para no quitarle tiempo. El almirante José María Treviño es el director del área de cultura nuestro de la Liga. Ingresó en la Escuela Naval en el año 65, obtuvo el despacho de alférez en el 70 con premio extraordinario de fin de carrera. Es especialista en submarinos, sobre todo en submarinos, bueno, y también en comunicaciones. Cursos nacionales e internacionales, pues os podéis imaginar que ha hecho de todo tipo. El curso de guerra naval en Madrid, donde obtuvo el número 1 en su promoción, el de Estados Mayores Conjuntos, el Aeronato de la Defense College en Roma y el de Inteligencia de la DIA en Washington. Ha tenido un total de 6 mandos en la mar, incluyendo la unidad de buceadores de medidas contra minas y el dragaminas Odiel como teniente de navío, el submarino Marsopa como capitán de corbeta, la fragata Navarra como capitán de fragata, la flotilla de submarinos en el empleo de capitán de navío y finalmente comandante del grupo de proyección de la flota y comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana como contraalmirante. En este mismo empleo sirvió como director del gabinete técnico del ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Flota. Como vicealmirante fue nombrado en 2004 jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Operacional de la OTAN en Lisboa. En septiembre de 2006 fue ascendido a almirante y nombrado representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea. En septiembre del año 2009 pasó a desempeñar el destino de asesor de la GEMA. El 6 de abril del 2011 y tras 10 años de oficial general, de acuerdo con la ley vigente, pasó a la situación de reserva. Almirante, no te quito más tiempo. Muchas gracias, Juan. Se nota que es amigo. Bien, el propósito, en primer lugar, agradecer a todos los aquí presentes porque ya empieza a hacer calorina y hace falta tener voluntad para desplazarse. El propósito de esta conferencia es ilustrar un poco lo que está pasando desde el punto de vista, yo diría más bien militar, porque cuando leemos la prensa, según sea de un color o de otro, pues no sabemos quién es el bueno o quién es el malo. Yo aquí intento ser neutral. De hecho, siempre recomiendo que si yo fuera el presidente del gobierno, que gracias a Dios no lo soy, mi postura con respecto a este conflicto sería mandar alimentos y ayuda sanitaria e inhibirme, porque si me pongo de un bando me peleo con los israelíes que mandan mucho. Si me pongo del otro me enfrento al mundo árabe, que son 1.800 millones. A lo mejor me pongo de perfil, pero tristemente no es así. Y eso ha significado en un sentido, lo cual creo que no es demasiado. Bien, el índice aquí muestra que, primero hace un recorrido histórico. No hay que olvidar que Israel tiene más de 3.000 años de historia. 3.000 años, son muchos años, y es, bueno, prácticamente los padres de la historia universal. Ahora lo veremos. Jesucristo era hebreo, los apóstoles eran hebreos. La influencia que tiene la Iglesia, ¿de dónde viene? Pues viene de Israel. Luego veremos la creación del Estado de Israel y Palestina. Palestina es otra cosa. Palestina, que además viene de que era el nombre que pusieron los romanos porque no les gustaba lo de Israel. Y entonces lo que hoy es la Franja de Gaza era el país de los filisteos. Entonces pusieron Filistina. El PH lo han quitado la HR en la P. De ahí viene lo de Palestina. Las numerosas guerras que ha tenido Israel, que han sido 6 o 7. O sea, prácticamente cada década tiene una guerra. Estamos viendo ahora ya en el siglo XXI. Y luego, ¿qué es Palestina en sí? Que son dos provincias, Cisjordania y Gaza, perfectamente enemistadas y con gobernantes que no se hacen ni caso, más, yo creo que diría que se odian. Los problemas de orden público, todos los días, y el conflicto actual, por último, con Hamas en Gaza y con Irán apoyando a todos los terroristas. Y por último, unas conclusiones. Bien, Israel viene, la historia a todo el mundo le suena a lo de Moisés, que estaba en Egipto y entonces consiguió que el faraón les diera permiso para llevarse a todos los judíos, luego se repitió el faraón y el cruce del Mar Rojo, pues de milagro, según cuentan las escrituras y tal, pasaron los judíos, pero aniquiló el ejército del faraón. Luego, como habían dudado de Yahvé, pues estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto del Sinaí, lo que es hoy la península del Sinaí. Más tarde, el siguiente gran profeta es Abraham. Y Abraham sí ya llega a la tierra de Canaán, que es la actual Israel,
y este hombre tuvo 2 hijos, uno con una esclava, Agar, Ismael, que dio origen a los ismaelitas, que son los musulmanes, a Isaac, que dio origen a todo lo que son los judíos. A su vez, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. El listo era Jacob, que era el pequeño. De hecho, le compró a Esaú el derecho de primogenitura por un plato de lenteja, que también se dice mucho. Sí que esto antes se estudiaba la historia sagrada en los colegios, ya no se estudia nada. O sea, uno habla quién es Esaú, quién es Jacob, y te mande en qué equipo juegan, o sea, algo así. Bien, Jacob tuvo 4 mujeres, 2 legítimas, que eran Raquel y su hermana, porque el padre, el suegro hizo una estafa, se quiso casar con una, era Raquel, y cuando tal, le traen a la otra. Entonces dice, esta no me gusta, pues ya te has casado. Bueno, si trabajo 7 años, si trabajas 7 años para mí, te casas con Raquel. Y el tío estuvo currando 7 años y se casó con Raquel. Luego Raquel, curiosamente, era estéril, pero tenía también esclavas. Entonces tuvo un montón de hijos con la primera mujer y con la siguiente, la mujer lo dejó que se acostara con la esclava. La esclava. Total tuvo 13 hijos, que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Hubo uno que no cuenta, que es José. José y Leví tampoco. Lo que pasa es que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y ellos entran. Entonces a la derecha tengo puesto el nombre de las 12 tribus de Israel, que muchos de ellos los vemos, podemos ver el patio de los reyes, de El Escorial. Hay unas estatuas, yo no sé qué tiene que ver la batalla de San Quintín o San Lorenzo con... Pero bueno, ahí están las estatuas y es un patio de los reyes precioso. Y en el mapa vemos perfectamente pues, los nombres de Manasés, Simeón, Rubén, Gad, etcétera, etcétera. Todos son hijos de Jacob y cada tribu tuvo origen en una parte de la conformación del reino de Israel. Saúl consigue la unificación de las 12 tribus. Eso divide y vencerás, pues esto hizo lo contrario. Entonces consiguió crear el reino de Israel que duró 300 años. Es decir, la tierra hace 3000 años, ¿de quién era? Es como, ¿qué tal? La anécdota que cuentan, que están hablando un rabino y un imán, y le dice el rabino al imán, porque tú hace 2000 años matasteis a Jesucristo, y dice el imán, no estábamos, dice, ¿ves? Como tengo razón. Sí, hace 3000 años nada más que había judíos. Y ese reino de judíos duró 300 años. Ahora lo veremos con detalle. Pero duró poco la alegría en casa del pobre, porque después de esos 300 años de reino auténtico de los judíos, hubo 11 invasiones. O sea, todo el mundo pasó por allí. La invasión asiria, ahora la veremos, que duró 100 años. La invasión babilónica, que duró otros 100 años. A continuación viene la invasión persa, la invasión de Alejandro Magno, el imperio seleucida, que eran los descendientes de Alejandro Magno, la dinastía asmonea, los macabeos ya son judíos, estos se rebelan contra los seleucidas, se cargan a los helenos que quedaban por allí y montan una dinastía que dura 100 años. Pero en el año 73 a.C. llegan los romanos y aquí con la iglesia hemos topado. Los romanos se cepillan todo lo cepillable, incluso destruyen el templo de Salomón, y estos están pues 330 años, los romanos. A esto los releva el imperio bizantino, que es cuando se extiende Roma en 2 imperios, el occidental con sede en Roma, el oriental con sede en Bizancio, Constantinopla, hoy Istambul. Y entonces está hasta el año 639. ¿Qué pasa en el año 639? Pues que aparece Mahoma y sus muchachos. Y entonces barren todo lo que era occidental, y ahora lo veremos también con detalle, y se tiran 900 años subidos en el púlpito. Después de esto, pues hay un intento cristiano, el Papa dice, ya está bien de que los musulmanes estén hollando los santos lugares, se hacen 8 cruzadas y consiguen conquistar Jerusalén y montan un reino que dura 100 años también, veremos también los reyes. Pero ya cuando no tiene solución es cuando llega el Imperio Otomano. El Imperio Otomano está 400 años ocupando aquellas tierras hasta que después de la Primera Guerra Mundial, que pierden honrosamente los musulmanes, entonces le dan el mandato británico y es cuando se funda lo que es Israel y Palestina. Aquí vemos el reino de Israel no se limita tan solo a lo que es lo hoy conocemos por Israel, que es todo lo que está a la izquierda del río Jordán, que está en medio, sino todo lo que está a la derecha, que es Jordania, también era parte de Israel. Pero bueno, la genealogía, pues vemos que empieza Saúl, luego después de Saúl viene
David, su hijo Salomón, en fin, todo lo que nos he explicado. Y de repente se extiende en dos, el reino de Judá, que está al norte, y el resto de Israel, que está al sur. Y también tiene sus reyes. El imperio asirio pues conquista no solo todo lo que es Palestina e Israel, sino que es Siria, Irak, país entre ríos, y llega prácticamente hasta el Golfo Pérsico, o sea, parte de Irán también. Y además conquistan Egipto, los sirios. Después estos son desplazados por el imperio babilónico. Entonces, prácticamente las tierras son las mismas. Siempre conquistan a Egipto y todo lo que es Oriente Medio. Vemos ahí que también coge la parte norte de Arabia. El imperio persa, que está en marrón, no solo conquista los anteriores, sino que también se queda con lo que es Turquía, todo lo que es prácticamente Oriente Próximo y Oriente Medio, bajo los persas, año 500. A continuación viene un joven de 30 años llamado Alejandro Magno, que no era griego, era macedonio, por mucha rabia que le tengan los griegos, y de ahí la gran pelea, porque cuando no dejaban que la actual Macedonia se llamara Macedonia, sino han tenido que ponerle Macedonia del Norte, es porque ellos querían hacer a Alejandro Magno griego, igual que cierta parte del país quiere hacer a Cristóbal Colón barcelonés. Pero bueno, el caso es que este hombre conquista prácticamente media Asia, pero muere muy joven, con 30 y pocos años, de una infección. Entonces, sus herederos extienden el imperio heleno y se llama el imperio seleucida, que aguanta 2 siglos, el siglo II y el 1 antes de Cristo. Vemos que siempre está incluido, vemos en la parte de la izquierda lo que es Palestina e Israel. Van siempre unidos, lo que está en verde. Aquí es cuando hay una especie de revolución porque los herederos de Alejandro Magno no quieren que se practique la religión judía. Entonces, Matatías el Asmoneo, que era judío, hace una revuelta y se lleva por delante a todos los descendientes de los helenos. A él le sucede su hijo Judas Macabeo, que termina de montar el reino, y a partir de ahí, pues los 3 hermanos, Judas, Jonatán y Simeón, son reyes de la dinastía Macabeos. A ellos luego les hereda Juan Hircano, que ya es hijo, Aristóbulo I, Aristóbulo II, Antígono Matatías, hasta Herodes el Grande, que no hay que confundir con Herodes Antipas, que es el año primero de nuestra era. Este levantamiento judío lo celebran el pueblo de Israel con una fiesta muy grande, la fiesta de las luminarias, que suele ser entre el 7 y el 15 de diciembre. Se llama el Hanukkah. Aquí vemos la dinastía Macabea, pues todos los reyes que han tenido en esos 100 años. Van pasando de uno en uno. Se acaba la historia de los macabeos con el advenimiento del Imperio de Roma. Roma fue una potencia increíble. Hay que pensar que el Imperio Romano llegaba pues desde el Mar Rojo hasta el Mar del Norte, porque vemos en amarillo que conquistan prácticamente la mitad del Reino Unido, algo que no ha podido hacer ni Napoleón ni Hitler, pero los romanos sí lo hicieron. Y por supuesto, toda Europa occidental, absolutamente toda. Por ello le llamaban al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, nuestro mar, no había otro. Y de nuevo tenemos aquí en color salmón, pues, todo incluido, están Siria, Chipre, Palestina, Israel. O sea, Palestina nunca fue un estado independiente. Israel hemos visto que fue reino 2 veces. Tristemente para los romanos, cuando deciden dividir el inmenso imperio romano, porque ya no podían gobernarlo, en 2, el bizantino y el romano de verdad, que estaba sede en Roma, el bizantino con sede en Constantinopla, hasta que llegan los turcos. Llegan los turcos a partir del año 550, y entonces, los árabes, hay una expansión árabe que vemos en un marrón oscuro, es desde el año 622 a 632. En esos 10 años se expande el islamismo por toda la península arábiga, pero se les queda pequeña. Y entonces hace una segunda expansión en color salmón que ya coge a Israel, Palestina, el norte de Egipto, el norte de Libia y parte de Asia también, porque ahí está incluido Irán, entre los años 632 a 661. Y ya finalmente, entre el 551 y 750, ocupan ya todo el norte de África, dan el salto y nos invaden. Estamos, pues, durante 800 años dependiendo de la invasión árabe.
un papa en 1095 dice, ya está bien de tanto musulmán en los santos lugares, y organizan pues las 8 cruzadas. Las 8 cruzadas que son iniciadas en Bélgica, en Bruselas, tiene una estatua Godofredo de Bouillon, que es la primera cruzada, y llega hasta Jerusalén. Entonces, sucesivas cruzadas van ganando terreno y llegan a formar también un reino que ahora veremos en detalle, un reino que dura 100 años. Tenemos la toma de Jerusalén en la primera cruzada del año 1099. El reino de Jerusalén, en 1140, pues era lo que se ve toda la margen de Levante, que ocupaba pues lo que era no solo Israel y Palestina, sino también parte de Egipto. Vemos que tiene Balduino I, ya que he dicho que fueron iniciadas por Bélgica, Balduino II, Melisenda, Balduino tal. Hay un rey incluso que es leproso, y vive en Jerusalén, Balduino leproso, y ya se forma una especie de juerga al final de este siglo de reinado de Jerusalén, porque llega incluso a venderse la corona y cae en manos de franceses, Carlos d'Anjou, que nunca estuvo en Jerusalén. El caso es que al final desaparece el reino. ¿Por qué desaparece? Pues porque llegan los otomanos, el Imperio Otomano, con un avance increíble. Los otomanos pues conquistan, por supuesto, vienen de Turquía y empiezan comiéndose en primer lugar a Grecia. Grecia ha sido otomana 400 años, eso no se lo perdona. Luego se expanden hacia África, pero para ir a África hay que pasar primero por Israel, Palestina, pasan Egipto, Trípoli, Arabia, conquistan el nombre en lo que hoy en día es Siria, y desde luego la Europa del Este prácticamente es suya. Tienen Hungría, Bulgaria, en fin, Macedonia, hasta la península de Crimea. Por eso los orígenes de los habitantes de Crimea no son ucranianos, tampoco son rusos, son otomanos que la reina Catalina la Grande, la zarina, pues los echa cuando conquista por medio de su querido, el príncipe Potenkin, en 1765 expulsa a los habitantes de Crimea y mete allí a los rusos. Bien, esto es lo que era, ya avanzamos, estamos en el año 1845, mandan los turcos, y esto es lo que era Jerusalén, pues era un puñado de un caserío prácticamente, poca cosa, y en esa época nada más que vivía en Israel del orden de los 20-25.000 judíos. ¿Qué ocurre? Pues que por el mundo había muchos más judíos, y entonces hay un hombre que tiene una gran clarividencia que se llama Theodor Herzl, que es austrohúngaro, y su lengua nativa no es el hebreo, es el alemán. Aquí quiero sentar la diferenciación entre judío, hebreo, israelita e israelí. Judío es la religión, hebreo es el idioma, israelita son los de la Biblia, israelí son los ciudadanos de Israel. Es decir, que la gente, lo vemos en los periódicos, los israelitas, ya no hay ningún israelita, eso desaparecieron hace 20 siglos. Bueno, pues son israelíes. Pues este, que es abogado y escritor austrohúngaro, inicia una especie de cruzada. Él está presente en el juicio que se le hace al capitán Dreyfus. El capitán Dreyfus era un capitán judío del ejército francés. En esa época en Francia había un gran antisemitismo y entonces se le acusa de ser traidor sin ninguna prueba. Hay una película magnífica que recomiendo, en la cual se ve todo. Hay una escena impresionante donde en mitad del patio de armas de la Academia Militar se le rompe el sable y se le manda a la Isla del Diablo, ahí a la Guayana. Entonces, curiosamente, hay una serie de protestas y al final se demuestra que las acusaciones son falsas y es reintegrado. Pero este lo ve, luego te digo el nombre, eso lo ve este hombre que era abogado y escritor y periodista, y dice, esto no puede ser porque hay una persecución, necesitamos tener un hogar, tener una patria. Empieza a contactar con todos los gerifaltes judíos que había en Europa, que no le hacen demasiado caso, quizás le hacen más caso las bases, el pueblo llano, pero tiene un amigo muy influyente que se llama Rothschild, Lord Rothschild. Este dinero no andaba mal, es el fundador de la banca Rothschild. Entonces este Rothschild, por medio de sus influencias, consigue hablar con el ministro de Asuntos de Colonias, David Balfour, y le manda esta carta. En la carta dice que el gobierno de su majestad ve con agrado hacer una patria para los judíos. Entonces el lugar elegido es lo entonces llamado Palestina. Esto ocurre después de la Primera Guerra Mundial,
donde los turcos ya han sido expulsados de Palestina, han sido expulsados de todos los sitios y solo les queda Turquía. Y bueno, pues queda en el aire un poco. Bien, al acabar la Primera Guerra Mundial, pues lógicamente los vencedores quieren tener sus derechos y sus ventajas. Entonces se dividen Oriente Próximo entre franceses e ingleses. A Francia se le da Siria y Líbano y los británicos se quedan con Palestina y el Emirato de Transjordania, lo que hoy día es Jordania. Bien, ahí está la cosa. Y empiezan a llegar judíos, en principio libremente, y luego ya menos libremente, porque ven los británicos que es un problema que llegue tanto judío, porque claro, el territorio estaba más o menos ocupado por musulmanes, que nunca se han llevado bien con los judíos, y llega un momento en que se prohíbe que los barcos atraquen allí. Tenemos la célebre película Éxodo, que es un ejemplo magnífico de cómo un puñado de judíos consigue atracar en Haifa. Bien. Pero aquí entra, bueno, aquí vemos la propiedad de la tierra, que siempre se ha hecho, los judíos le han robado la tierra. No, no es cierto. En el año 1945, o sea, 3 años antes de que exista el Estado de Israel, y eso me lo sé yo porque yo nací el mismo año que el Estado de Israel, 10 días después, del 14, ya nací el 24. Bien, pues todo lo que está en azul eran propiedades de los judíos que habían sido compradas a los colonos palestinos. Es decir, mira, tú estás aquí muerto de hambre, te doy por esa tierra que no vale lo que sea, y me quedo con la tierra y la cultivo. Ellos, que son muy listos, pues tienen prácticamente toda la franja que da al Mediterráneo. Sin embargo, los propietarios árabes son todo lo que tienen las manchas de color verde, que están en el interior, más de agricultura. Las que están de color rosa salmón son las tierras de pastos, que son tierras comunales. Y lo que está en blanco no es de nadie. ¿Por qué? Porque es desierto. Israel, el 60% es un desierto. Entonces, el 14 de mayo de 1948, justo cuando acaba el mandato británico, el Estado de Israel, ahí tenemos la fotografía de Herzl presidiendo la Asamblea, proclama la creación del Estado de Israel. ¿Por qué la proclama? Porque ha habido una resolución de la ONU, la 181, en la cual se había votado democráticamente la aprobación de la partición de Palestina en 2 estados, Palestina e Israel. Y el resultado está aquí. En esa resolución, 33 países votan a favor de esa partición, 10 en contra, que son todos los que están en marrón, que lógicamente son los países árabes, pero esto es democracia, 33, y luego hay 10 que no dicen ni que sí ni que no contestan, que son los que están en amarillo, amarillo ligero. Bien, entonces, ¿cómo es la partición? La partición la vemos aquí. Todo lo que está de color gris es judía y todo lo que está en color marrón es para los musulmanes. De hecho, se da a los palestinos un 43,7% del terreno y 11.000 kilómetros cuadrados. Y a los judíos un poquito más y 14.000. ¿Por qué le dan un poquito más a los judíos? Pues porque los engañan, porque le dan todo lo que es el desierto del Negev, que es el sur, que ahí no hay quien viva, ahí nada más que están las lagartijas y alguna que otra serpiente. Bien, la población en ese momento, en todo lo que era Palestina, el 70% era palestina y el 30% era judía. De todas formas, no había la cantidad de personal que hay hoy. Los judíos no llegan al 1.000.000 y los otros 1,5 millones. Y hay una excepción ahí. A Jerusalén se le da un mandato internacional y se reservan 700 kilómetros alrededor de Jerusalén para que sea administrado por una administración internacional. El 14 de mayo se proclama el Estado de Israel, como hemos visto, y al día siguiente 5 ejércitos invaden Israel o Palestina, dispuesto a no dejar un judío vivo. 5 ejércitos. Si esto no es aniquilar, si esto no es genocidio, que venga otro y me lo explique. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que despiertan al león de Judá. El león de Judá, bíblico, pues es los combatientes y tal, que los colonos habían estado preparándose para esta posible invasión. Y entonces, a partir de esa invasión, hay una guerra contra Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, que dura 13 meses luchando contra 5 naciones. En 1949, en junio, se acaba esa invasión y entonces, ahora lo veremos en mapa también, Egipto se anexiona la franja de Gaza y Jordania astutamente se queda con la parte occidental de Palestina, vamos,
parte occidental del río Jordán, que es Cisjordania. Transjordania ya era Jordania. Bien, y Israel aumenta un 20 y tantos por ciento su terreno conquistado. No contestó con eso, en el año 56 hay otra guerra, la guerra del Sinaí. ¿Qué había pasado? Y lo hemos hablando. Pues resulta que astutamente Egipto había cerrado el estrecho de Tirán. Ahora vemos un mapa. El estrecho de Tirán es el que separa, es el que da la entrada al Golfo de Aqaba, porque Israel está en una península y esa península da al Mediterráneo y al Mar Rojo, pero el Mar Rojo con el Golfo de Aqaba. Les cierra el estrecho de Tirán, con lo cual les corta las comunicaciones. Pero también, astutamente, el presidente de Egipto, Nasser, quería nacionalizar el canal de Suez. A esto se oponen radicalmente los franceses y los ingleses, porque el canal de Suez era de ellos, entonces se quedan sin acciones. Hay una guerra que dura muy corta, en la cual están unidos Francia, Inglaterra y los judíos, y la ganan. La ganan, pero tienen que dejar el canal de Suez. Aunque pierde la guerra Nasser, pero moralmente la ha ganado porque ha nacionalizado el canal de Suez y queda como un héroe ante el mundo árabe. Bien, no contento con esto, ya no están a ser. 11 años más tarde, Israel ve que todos los países limítrofes están moviendo sus tropas. Y dijeron, antes de que me deis el palo, siguiendo el viejo axioma militar, dar primero, dar duro y seguir dando. Ataca primero Israel. Y en 6 días se carga otra vez al ejército egipcio, a los sirios, es decir, a todo bicho viviente. Y en esta ocasión gana la península del Sinaí, ahora lo vemos, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y Cisjordania. Es decir, Jordania se queda sin Cisjordania, Siria se queda sin los Altos del Golán. ¿Por qué quieren los Altos del Golán? Porque ahí están todos los manantiales donde nace el río Jordán. Y como ya había habido maniobras por parte de Siria de cortar el agua al pueblo de Israel, que es la única posibilidad, el único río que les da de beber, dijeron, hasta aquí podíamos llegar. Y gana Sinaí por tener una especie de separación con Egipto. Bien, en el año 70 hay un conflicto, porque claro, gran parte de los palestinos de los territorios conquistados se van a Jordania y ahí montan un pollo. Montan su ejército, montan todo, y Hussein de Jordania, que es el rey, ve que están hundiendo su reino. Están hundiendo el reino, esta gente que es revolucionaria de todo, y entonces da un golpe con su ejército y se carga a 10.000 palestinos directamente y 70.000 heridos. Nadie dijo ni pío. ¿Por qué? Porque era lucha de musulmanes con musulmanes. Aquello pasó bastante desapercibido. Bien, el año 73, cuando ya parecía que estaba todo pacificado, la guerra, la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta como nuestra Pascua, Pascua judía, están todos celebrando, no tomando champán porque no pueden beber, pero estarían tomando alguna cosa. De nuevo, Egipto y Siria atacan, ahora lo veremos en un mapa también. Egipto invade la península de Sinaí, además una cosa muy curiosa que es el Lavilló. El canal de Suez para la parte oriental del este está en posesión judía y la parte del oeste está en Egipto. Para evitar un desembarco anfibio por parte de los egipcios, los israelíes hicieron unas montañas de arena inmensas en la margen oriental. ¿Cómo hicieron los ingenieros egipcios para poder desembarcar ahí? Pues con bombas de agua. Lanchas, o sea, unas lanzas con agua a 10 kilos de presión, pues la arena se va, porque aquellas montañas eran de arena. Y cuando tuvieron espacio suficiente, desembarcaron, metieron 5 divisiones en el Sinaí. Claro, en esa época estaba Golda Meir, también con la iglesia nos hemos topado. Ya hay una película muy, muy buena que se llama Golda. Pues rápidamente son avasallados las 2 o 3 brigadas que hay en el Sinaí, pero en 3 días se recuperan, porque ellos, una cosa muy buena que tiene Israel es que toca azafrancho combate y en 3 días pasa de 100 y pico mil soldaditos a medio millón. Todo el mundo tiene el fusil en su casa, todo el mundo hace la mili, nadie se licencia hasta los 400 años y entonces reaccionaron. Ahora lo veremos en detalle también. Bien, total, nueva paliza. Esta vez, en lugar de ganar en 6 días, ganan en 14. No está mal. Aquí ahora no sé qué está pasando con Gaza. Bien, como ellos no querían la guerra, quieren firmar la paz. Y la única forma de estar en paz con Egipto, que es la potencia más grande, hay que pensar que Egipto hoy día tiene 100 millones de habitantes y Israel tiene 9. Y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, nos sentamos, que es como hay que hacer las cosas, negociamos, firmamos un acuerdo de paz, yo te devuelvo Sinaí y ahí luego tendré comentarios. Y firmamos la paz. Y Egipto firmó la paz con Israel y no ha vuelto a haber problema. Eso fue en los acuerdos de Camp Davis. Menachem Begin firma, y luego sería asesinado por un
ortodoxo judío. Jimmy Carter, que parecía tonto, pero no lo era tanto, y Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat le pasa una cosa, perdón, el asesinado es Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat en un desfile militar en el Cairo, de repente pasa una sección de infantería mecanizada y se baja, se lían a tiros con él y lo asesinan porque decían que había condescendido demasiado con los judíos. Es Sadat el asesinado. Bien, y se devuelve la península de Sinaí, que eran 60.000 kilómetros cuadrados. Hay que pensar que Israel son 20.000 nada más, 3 veces Israel. A continuación tenemos las guerras del Líbano. Las guerras del Líbano en el año 82, ¿qué pasa? Pues que está ahí metido Hezbollah largando cohetes todos los días hasta que Israel dice, hasta aquí hemos llegado, y entonces invade Líbano durante 18 años, del año 82 hasta el año 2000. Luego hay otra guerra más corta, el año 2006, que se dura 33 días para machacar a Hezbollah. Es decir, vemos todo lo que está en guerra, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 7 guerras. Y luego empiezan las intifadas, que no son guerras, pero son revueltas donde hay muertos, hay miles de muertos. Por último, Isaac Rabin, que sí es el asesinado, y Arafat, que había sido un terrorista, firman en el Cairo la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Esto le daba una especie de cierta autoridad internacional de nación, Autoridad Nacional Palestina. De hecho, son admitidos como observadores de las Naciones Unidas. Hay una segunda intifada donde mueren 10.000 palestinos y 1.330 israelíes, y finalmente llegamos al 7 de octubre, que es la invasión de Hamás al territorio de Israel. Aquí vemos la guerra de independencia, pues las columnas en rojo que vienen por el sur, el rojo que viene de Jordania del Este, la del norte que vienen de Siria y de Líbano. Y esta gente, bueno, no sé cómo lo hacen los israelíes porque hacen frente a 11.000 soldados de Egipto, 4.000 de Siria, 5.000 de Jordania, ejércitos perfectamente uniformados y formados. Israel tenía de brigadas, pero eran de colono. Entonces, es un embrión del ejército israelí que se llama Hal, y después de estar 13 meses batallando, consiguen conquistar un 20% adicional al terreno que ellos tenían. En la guerra de los 6 días exactamente igual. Ahí vemos las brigadas y divisiones judías por el desierto de Sinaí que expulsan rápidamente a todas las tropas acantonadas en esta península. Esa península es una península súper árida que yo quizás hubiera sido una solución decir, pues señores, los palestinos que tengo en mi casa los paso cuando devolvieron la península Sinaí, los paso al Sinaí, que habían hecho además prospecciones agrícolas, en fin, habían aquello convertido en algo habitable. Y me quedo con mi terreno de Israel, ahí tengo perfectamente controlado a los chicos de Gaza y a los de Cisjordania. No lo hicieron, no sé por qué. Aquí vemos una fotografía de lo que es la península Sinaí. Vemos muy verde lo que es el delta del Nilo, que es donde vive prácticamente los 100 millones de egipcios. Y todo el río que corre en dirección sur, pues lo que son las riberas, las famosas inundaciones que hacía todos los años y era lo que hacía fértil a la tierra, que es donde vive la gente. O sea, la gente no puede vivir el resto del país porque es desierto. Vemos aquí el Golfo de Aqaba, que nombraron antes a la derecha. Al final del Golfo de Aqaba está el puerto de Eilat. Israel tiene 2 puertos, Eilat en el Golfo de Aqaba, que da al Mar Rojo, y arriba tiene el Haifa, son los puertos importantes. En la guerra del Yom Kippur, que es donde son sorprendidos, vemos cómo las columnas rojas meten 5 divisiones los egipcios por medio de esta estratagema de tirar con lanzas de agua la columna que bordeaba el canal de Suez y se meten allí. Pero en 3 días ya están rápidamente funcionando las divisiones judías y los echan de nuevo. En los Altos del Golán exactamente igual, porque Siria quiere recuperar los Altos del Golán porque quiere controlar las aguas. Ahí tienen problemas también, se meten varias divisiones sirias, pero son rechazados por las 3 divisiones que en 3 días meten ahí el Reino de Israel, o el Estado de Israel. Y vemos la evolución. El plan de 1947 de las Naciones Unidas, vemos lo que está en verde, es lo que correspondería al Estado palestino, lo que está en azul es lo que correspondería al Estado de Israel inicialmente. Era un 50 y tantos por un 40 y tantos. Después de la guerra de los 6 días, pues Israel se queda con gran parte de lo que es Cisjordania, todo lo que es el norte, y Egipto se queda con la franja de Gaza que está en amarillo, y a la derecha vemos que Jordania se queda con lo que está en color sepia, vamos. En la siguiente guerra, en la guerra del Yom Kippur, tú me has atacado, pues la has pringado. Entonces se queda Israel absolutamente con todo, Cisjordania y la península del Sinaí. Y hoy día, ¿cómo estamos? Pues estamos que la península del Sinaí se ha devuelto a Egipto
y en la franja de Cisjordania vemos unos puntitos que es amarillo, son colonias, que eso protestan mucho los palestinos, pero bueno, es lo de siempre. Si uno piensa que Estados Unidos, después de conseguir su independencia de los ingleses, eran nada, y hoy día tienen pues casi 10 millones de kilómetros cuadrados, ¿de dónde procede? Pues la guerra con México le supuso quitarle a México, que era antigua colonia española de Nueva España, más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, entre ellos los estados de Texas, Nuevo México, California, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que ganaron los americanos la guerra a los mexicanos. Esto es lo que hay. Nosotros, cuando tuvimos la desgracia de la guerra del 98 con los Estados Unidos, perdimos pues Cuba, Filipinas, las Marianas, en fin, tuvimos que aguantar. ¿Qué pasa? Cuando pierdes una guerra, pues tienes que aguantarte con lo que quiere el vencedor. Y en este caso el vencedor, ¿quién era? El Estado de Israel. ¿Qué es Israel? Vemos que Israel es una cosa pequeñísima, es muy pequeño. Para que nos hagamos una idea, tiene 22.000 kilómetros cuadrados, que es como Badajoz. Si uno le pregunta a un americano, yo diría casi un francés, ¿qué es Badajoz? No sabe ni dónde está. Todo el mundo sabe dónde está Israel. 21.000 kilómetros cuadrados tiene Badajoz y 22.000 tiene Israel. Además, la población de los 9,8 millones es equivalente a Hungría, otro estado que yo me atrevería a decir casi insignificante. Está ahí en el centro de Europa y no se le conoce una cosa. Tiene un río muy bonito, el Danubio, y tiene una ciudad preciosa, Budapest, pero poco más. Y tiene un idioma extrañísimo, el magiar. Bien, de esos 9 millones de habitantes que tiene Israel, hay 2,1 millones de árabes que viven perfectamente. ¿Por qué? Porque viven en perfecta armonía con los judíos. Y esto es lo que no han entendido los musulmanes o palestinos de Gaza y de Cisjordania. Señor mío, no escupas al cielo, llévate bien con tus vecinos. Ahora mismo podían tener un nivel increíble. Hay que decir que la renta per cápita de Palestina está en los $3.000 y la renta per cápita de los judíos está en 36.000. Pues podrían vivir 12 veces mejor, porque para los árabes que viven en Israel, la única diferencia que tienen es que no pueden formar parte del ejército israelí. Los demás son exactamente iguales que Israel, pueden votar, hacer de todo. La densidad de Israel es muy alta, tiene 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Si nosotros tuviésemos esa densidad, en España no habría 50 millones de habitantes, habría 200 millones. Ya vamos bien. Y tiene además 1.000 fronteras, todas con países enemigos, y una línea de costa muy pequeñita. El incremento de la población de Israel es increíble, es decir, empezamos aquí, cuando es la independencia, hasta nuestros días han pasado de 1 a 9 millones. Y puede seguir, porque en el mundo hay todavía muchos más millones de judíos que quieren venir. Yo puedo contar la historieta. Yo me criaba en Melilla, que le llaman la ciudad de las cuatro culturas. ¿Por qué? Porque en Melilla están cristianos católicos, hay judíos, allí se les llama hebreos, hay hindúes y hay musulmanes. Y nunca ha habido problemas. En mi clase, en el bachillerato, yo tenía de las 4 religiones. Había una cosa curiosa, ¿quién era el más listo? El judío siempre. Me acuerdo de un compañero mío que se llamaba Ayus Corcía Benarroche. Era tan listo que resultó campeón de catecismo. Es decir, que el hombre de oír en la clase de religión, si quería estar o no estaba, él se quedaba, y era campeón de catecismo católico. Bueno, pues este hombre hizo la carrera de físico en Zaragoza, la acabó, estuvo trabajando y claro, inmediatamente dijeron, tú a Israel, que tú aquí puedes hacer mucho. Y se fue a Israel y no ha vuelto. Los hindúes eran unos grandes comerciantes, los mejores tiendas de Melilla eran de los indios. Y los musulmanes trabajaban más bien el tema del campo, es decir, toda la verdura y todo eso por bien. Y los españoles hacían lo que podían. Bien. Este mapa es muy curioso porque vemos verticalmente la gente que hay en cada sitio. Entonces vemos que en Gaza es como si fuera, parece la Sagrada Familia. Pues hay una concentración de 47.000 personas en nada. El resto de Israel hay bastante menos, en Tel Aviv está en el orden de las 25.000, pero es muy curioso porque esta distribución me dice cómo está repartida la población por toda esta zona. Palestina, ¿qué es Palestina? Si Israel es pequeño, Palestina es mucho más pequeño todavía. Tiene 6.500 kilómetros cuadrados. Las dos, Cisjordania y la Franja de Gaza. Equivale a la provincia de Tarragona, que no es que sea la más grande. De hecho, Tarragona es la tercera parte de Badajoz y de Cáceres. Tiene una población de 4,8 millones, que es mucho para esa superficie, porque tiene una densidad de 700 habitantes. Es decir, que aquí en España, pues esa densidad nos llevaría a los 350 millones de habitantes, que no está nada mal. Pero aún no hemos llegado a Gaza. Bien,
El 21 de noviembre del año 2012, la ONU reconoce al Estado palestino como observador. Es decir, pueden sentarse en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, pero como observador, es decir, sin voz. Curiosamente, 2 años más tarde, la Unión Europea insta a reconocer al Estado palestino y de esa política es totalmente distinta. Y de hecho, hay 139 naciones en todo el mundo que reconocen al Estado palestino. Pasemos ahora a Gaza, que es donde está hoy día el jaleo. Gaza tiene 2,3 millones de habitantes en 375 kilómetros cuadrados. Tiene una densidad de 6.300 por kilómetro cuadrado. Quiere decir que en España tendríamos una población de 3.000 millones de habitantes. No está nada mal. Pues así está, están como sardinas en lata. Bien, tiene nada más que 80 kilómetros de frontera y 45 kilómetros de costa. Equivale pues a la población de Castilla y León. Lo que pasa es que Castilla y León tiene algo así como 4 veces de Israel. La provincia palestina tiene 11 y lo que se llama Cisjordania realmente es, de la historia, históricamente es Judea y Samaria, es decir, provincias genuinamente judías. Estos son todos los países que han reconocido a Palestina. ¿Quién los ha reconocido? Los que están en gris. ¿Quiénes son? Pues toda la Unión Europea, más Estados Unidos y sus aliados tradicionales e incondicionales. Es decir, está Australia, Nueva Zelanda, Japón y bueno, lo que es toda Europa. La única nación europea que sí ha reconocido el Estado palestino es Suecia. La Franja de Gaza, pues cuando empezaron los problemas, pues ¿qué hicieron? Pues montar una valla como hemos montado nosotros en Ceuta, en Melilla. Esa valla, pues tiene una serie de cruces. Realmente los únicos que funcionaban es el cruce de Rafah, que es el que está de moda, que está al sur, y luego tenía otro cruce al norte, porque cuando las relaciones estaban bien, los palestinos podían salir por estas puertas y trabajar tranquilamente y tener un salario adecuado. Y volvía. Claro, el problema es que esta gente, casi todos los fondos que recibían del mundo, de la Unión Europea, de todos los lados, se los gastaban en hacer túneles y en comprar cohetes. Ese es el gran problema. Aquí vemos la valla. La valla tenía un área de 500 metros que no se podía uno meter en ella. Tenía unos 300 metros de área restringida, otros 100 metros de área prohibida, lo que es la cerca en sí, una barra subterránea de concreto, de cemento, para que no podían hacer túneles, que luego se hacían túneles, etcétera, etcétera. Cuando fue el asalto a Israel, que hicieron? Pasarla por arriba. Además, habían hecho una especie de túneles que puede uno reír del metro de Madrid. Cientos de kilómetros. Algunos de esos túneles podían pasar coches. De hecho, tenían túneles que pasaban a Egipto. Pues, ¿para qué? Pues para traficar con todo tipo de elementos, principalmente armamento. Aquí vemos un terrorista de Hamas en un túnel, con las puertas blindadas, etcétera. Gaza además tenía limitaciones marítimas, es decir, los pescadores podían salir, pero no podían recibir ayuda del exterior. Y estaban limitadas a ese área que pone ahí en color azul. La ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza, la 1B, era una ciudad moderna, la gente tenía sus casas, sus pisos, había todos los servicios, todos, absolutamente todos. Hay que decir que tenían del orden de 600 escuelas en la Franja de Gaza, 600 escuelas, de ellas 250 pagadas por UNRWA, que es la asociación, la Organización de Naciones Unidas. Había 20 y tantos centros sanitarios con 2 grandes hospitales. Es decir, que con estar calladito en el follón lo tenían. ¿Pero qué pasaba? Que como ellos ahora mismo, en una situación aceptablemente buena, ya quisiera mucha gente de la África negra vivir como vivían los gazatíes, pues los de Hamas no les gustaba. Ya, si de repente los que nos dan dinero, los árabes, la Unión Europea y tal, ven que vivimos bien, pues se acaba aquí la subvención. Hay que hacer algo. Y fue cuando metieron la pata. Metieron la pata sabiéndolo. Es decir, si yo me meto en la guarida del león y mato sus cachorros, lo normal es que el león de Judá, quiera devorarme. Ellos han dicho que me devoren, me da igual. Aquí vemos una playa de Gaza. Hay que pensar que esto mismo podría ser un resorte turístico, perfectamente, porque tiene el mismo Mediterráneo que tiene la Costa del Sol, unas playas de arena magnífica y gente bañándose tranquilamente. Pues tuvieron que complicarlo. No ellos, pero hay que pensar que algo de culpa tienen los habitantes, porque cuando hubo elecciones, hasta el año 2005, el ejército israelí tenía presencia permanente en Gaza para mantener el orden.
Pero, en fin, como hubo protesta en Naciones Unidas, de colonización, etcétera, etcétera, dijeron, vale, vámonos, y se fueron. A partir de ese momento, los de Hamás hicieron lo que les dio la gana. ¿Por qué? Porque hubo elecciones en el año 2006 y las ganaron los de Hamás. Entonces, una vez en el poder, hicieron lo que les dio la gana. Ya digo, gran parte de las subvenciones de dinero y tal, lo utilizaron mal utilizado. En túneles, en armas, etcétera, etcétera. Y eso hay que decirlo. Vemos aquí el control que había en el punto de cruce por Rafah. Por ese punto de cruce, casi todos los días entraban del orden de los 5.000 camiones, pagados siempre por el exterior. Aquí vemos la fotografía de los acuerdos de Camp David del año 79. A la derecha está Anwar el-Sadat, que, como digo, era el presidente de Egipto, era militar, y lo asesinó un loco de estos que dijo que no tenía que haber nunca negociado con los judíos. Bien. Entonces, de ese acuerdo de paz, ¿qué se acordó? Se acordó que la península del Sinaí, que hasta ese momento había sido de Israel, no podía permitir una nueva invasión. Entonces se hicieron 4 zonas. Una zona A, que es la que está próxima al Mar Rojo y el Canal de Suez, que podían tener hasta 22.000 soldados. Una zona intermedia, que es la zona B, que podía tener 4 batallones, que es la zona amarilla. Una zona C, que es la zona Salmón, solamente puede haber policía y ONU. Y a su vez, la zona D, que es la que está en el lado de Israel, Israel nada más que podía tener 4 batallones. Y una zona rayada entre los dos con tropas de Naciones Unidas. Eso se ha mantenido hasta hoy sin ningún problema. En los acuerdos de Oslo, aquí entra Bill Clinton, pues consigue también un éxito diplomático. Consigue que Isaac Rabin se dé la mano con Yasser Arafat, que había sido terrorista. Eso le costó la vida a Isaac Rabin, que lo asesinó un judío ortodoxo. Y se crea la Autoridad Nacional de Palestina. Este nunca se quitó el uniforme ni la pistola al cinto. Curiosamente, su pueblo podía ser muy pobre, pero este se había comprado medio París. La mujer estuvo 10 minutos en la franja de Gaza y en Cisjordania. Pues esto no me gusta. Y se fue a París. Y cuando él enfermó, no se fue a un hospital de Palestina, se fue a un hospital de París. Esto es la vecindad que tiene Israel. Entonces, para preocuparse, tienes el Magreb Islámico, Al-Qaeda, los hermanos musulmanes, en fin, toda buena gente, los talibanes, en fin, todos dispuestos a cepillarse por delante al primer judío que vean que no esté protegido. Además, le sumamos todos los incidentes, aquí he puesto unos pocos nada más, que había continuamente. Yo he visto allí los oficiales del ejército israelí, pues van a trabajar con su cartera y llevan la pistola siempre encima, porque uno se puede encontrar con un loco que va a volar un autobús y hay que impedir que eso lo haga. Y llegamos ya al 7 de octubre. 7 de octubre, pues todos sabemos lo que pasó. Pues Hamás invade Israel, mata a 1.400 personas, de ellas la mitad son mujeres, pero de eso no hay manifestación. Coge 240 rehenes, hay 40 desaparecidos y casi 5.000 heridos. Claro, esto, cuando se ven las imágenes, que no se han hecho públicas, lo ha visto solamente el gobierno israelí, de despedazar hombres, mujeres y niños, inadmisible. Es decir, ellos dijeron, nosotros nos exterminaron una vez, que fue Hitler. No podíamos hacer nada y fuimos como rebaño al matadero. Ahora no, ahora me defiendo. Y entonces, aquí la vemos, una humillación, coge un carro de combate en Merkava, los locos estos y tal. Bueno, pues se pasaron 3 pueblos. ¿Qué había en ese momento en Palestina? Pues las siguientes organizaciones terroristas. Estaban la Brigada de Al-Qassem, la Brigada de Al-Qum, los mártires de Al-Aqsa. Los mártires aquí son todos mártires, porque además la religión musulmana, si yo mato a un judío y me matan a mí, me voy al cielo y tengo 70 uríes, o sea, un chollo. Y se lo creen. Y se lo creen. Bien, pues todo esto, pues, había que combatirlo porque estaban todos en la franja de Gaza y en Cisjordania. En Cisjordania no ha ocurrido nada porque allí está el presidente Mahmoud Abbas, que teóricamente es el presidente de todo, pero tiene este señor aquí, Ismail Haniyeh, que es el dirigente de Hamás y no quiere saber nada de Mahmoud Abbas. De hecho, echó la delegación de Cisjordania que estaba en Gaza, los echaron y a los últimos los mataron. O sea, no quieren saber nada. O sea, perfectamente divididos. Pocos, pero mal avenidos.
Y estos son dos lugartenientes, Yarma Sinwar y Jalil Ayaya. Muy contento. Estos son los auténticamente culpables de que estén muriendo hoy día miles. Bueno, miles. También siempre se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Yo no me puedo creer la cifra que da Hamás. Claro, la da Hamás. No la da nadie más, no las Naciones Unidas. 35.000 muertos. Vamos a ver. Llevamos 220 días de conflicto. Para que haya 35 muertos, tienen que morir 150 todos los días. Y no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque cuando Israel inicia la ofensiva, dice claramente, eso no hace nadie en la guerra. Voy a empezar por el norte, váyanse al sur. ¿Eso es genocidio? No. Es decir, yo voy a machacar a lo de Hamás, pero la población no me interesa en absoluto. Entonces la población se desplaza 1 millón hacia el sur. Y ahí están machacando los del norte. Ahora ha pasado exactamente igual con Rafah. Voy a entrar en Rafah, váyase hacia Levante. Con estas precauciones siempre. Bueno, Israel había hecho una cosa muy sencilla, que era, tiene una magnífica aviación de bombardeo. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, los buenos de los aliados, que eran los buenos, eran los nazis, dejan Hamburgo y Dresde como la palma de la mano. 300.000 muertos gracias a 40.000 toneladas de bombas. No quedó ni una casa ni nadie. Estados Unidos, para que me maten marinos, ¿qué hago? Pues machaco Hiroshima y Nagasaki, donde no había nada militar, otros 300.000 muertos. Aquí no. Aquí han dicho, váyanse del norte de Gaza y no voy a bombardear. Voy a meter a mis soldaditos para ir cazando los de Hamás uno a uno. Y eso cuesta muertos. El ejército de Israel está teniendo muertos todos los días, porque los de Hamás están atrincherados ante sus túneles. Y hay una cosa que no he hecho. Yo, de luego, si hubiera sido el jefe de Estado Mayor israelí, hubiera dicho, pongo una manguera gigante e inunde todos los túneles, que van a ser como los topos, que es lo que hacen los agricultores en el campo. Cuando el agricultor quiere eliminar los topos, ¿qué hace? Mete una manguera y salen los topos por otro lado. Bueno, Hamás e ISIS, pues besándose, o sea, son así. Aquí hubo un fallo grandísimo. Yo siempre había creído, de hecho, he trabajado con ellos cuando era jefe de la inteligencia naval, en la de la Armada, pues, tenía enlace con la inteligencia militar israelí y son magníficos. Pero aquí hubo un fallo grandísimo. La inteligencia militar israelí se compone de el Mossad. El Mossad es como la CIA, es inteligencia exterior. Aquí no le echo yo mucho la culpa porque ellos deben estar pendientes de lo que se hace en el resto del mundo y de que no vengan aquí. Luego está el Shin Bet, o Shabak, que es el FBI, es decir, la inteligencia interior, la Guardia Civil, la policía. Este fue el gran fallo. Esta gente tiene el contraespionaje y debe tener controlado lo que hacen en el otro lado, en Gaza. Pues no lo tuvo. Ellos estaban preocupados porque decían que iban a atacar por el norte de Siria, y mira por dónde atacan desde Gaza y los pillan en las patatas. Luego está la rama inteligencia, el Amán, inteligencia militar, que bueno, pues aquí realmente la inteligencia militar funciona cuando te va a invadir un ejército. En este caso no era un ejército, eran terroristas. ¿Quiénes son todos los enemigos y que tienen controlado o deben tener controlado la inteligencia militar? Pues la yihad islámica, el ISIS, Hamás. Hamás viene de Harakat al-Muqawwa. La resistencia, que quiere decir resistencia islámica en castellano, movimiento de resistencia islámica. Al-Fatah, Asifa, Hezbollah. Hezbollah es el partido de Dios, la milicia islámica. Todo esto y además el Irán. La tienen para entretenerse. Vemos aquí un palestino de Cisjordania, pues haciendo también cosas buenas. O sea, han pegado palos por dos lados. Pero realmente el ataque ha venido de la franja de Gaza. ¿Qué efectivos tiene Hamás? Bueno, Hamás no tiene tanques ni tiene aviones, pero tiene 40.000 personas y 30.000 cohetes, que los han tirado todos a Israel. Es decir, uno está tranquilamente en su casa cenando y te entra un cohete. Porque además los cohetes, a diferencia de los misiles, no tienen un control de guiado. Yo largo el cohete a donde caiga. Hezbollah, que es los que están en el Líbano, al norte, que ya ha tenido ya 2 guerras Israel con Hezbollah, pues tienen más gente todavía, 60.000, prácticamente dominan el Líbano y tienen 150.000 misiles. ¿De quién es el que da los 150.000 misiles de esto y los 30.000 del otro? Pues el primo grande de Zumosol, Irán. Los cohetes de Hamás, los conocidos, pues tienen, el más grande tiene 150 kilómetros y llega a todo Israel. El siguiente tiene 79, el siguiente tiene 45 y el más pequeño tiene 17. Es decir, esto alargando los cohetes de Gaza llega a cualquier punto en rojo, que es todo Israel, hasta Haifa, para cargarse cualquier instalación, cualquier casa, cualquier familia.
Y además el tiempo de reacción, al ser un país muy pequeñito, pues tenemos que los que están muy próximos tengo 15 segundos para reaccionar, que es prácticamente imposible, o 30 segundos, y en donde más tengo minuto y medio, 90 segundos, que es lo que están en la franja gris. Tengo que tener un sistema automatizado. ¿Qué sistema es ese? Pues el Iron Dome o cúpula de hierro. Tengo que decir una cosa, si los 300 misiles, no cohetes, que largó Irán el día 13-14, la noche del 13-14 de abril, contra Israel, lo hubiera lanzado un enemigo nuestro contra Madrid, los 300 llegan a Madrid. De ellos llegaron 2 y no causaron daños. Eso se llama tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lanzo el cohete y a continuación el radar Iron Dome pues detecta que hay un elemento aéreo no identificado y a continuación mando todos los datos al centro de manejo de combate. Y los operadores deciden sobre la marcha, si es muy próximo, largan, y si no, pues mira a ver el tipo de amenaza. Y se acabó. Es la forma de interceptarlo. Ni Estados Unidos tiene este sistema. Entonces, una vez que pasa esto, pues empieza la guerra de Sukkot. ¿Por qué se llama Sukkot? Porque justo ocurre cuando la fiesta de los tabernáculos o fiesta del Sukkot. Fue el 6 de octubre y esto fue el día 7. Inmediatamente se organiza una invasión del norte de Gaza avisando a la gente, retiraros, ir al sur, que vamos a entrar por aquí. Y no organizan un bombardeo masivo, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, las bombas de aviación son bombas inteligentes y tienen un radio de acción y de error de metros. Si yo quiero cargarme un centro de mando de Hamás, que es un bloque, y yo me cargo ese bloque y al de al lado no le pasa absolutamente nada. Es lo que han hecho. Aquí vemos, también ha habido ataque al centro. Por supuesto, ha habido destrozos. No sabemos esto a quién corresponde, posiblemente sea a un centro de Hamás. La operación se llamó Iron Sword, o sea, espada de hierro. En toda la zona que está en amarillo son las zonas que entró ahí el ejército y atacó el ejército, no toda la franja del norte. Madre Palestina, una pena, siempre en estas guerras siempre ocurre estas desgracias. Pero claro, esta señora, a lo mejor su marido es un combatiente de Hamás, como son prácticamente, no veremos entre los caídos, nunca veremos un hombre, siempre son mujeres y niños y ancianos. ¿Por qué? Porque los demás están haciendo sus cosas. Las operaciones en Gaza también tienen pues una serie de vertientes en las cuales empiezan por el norte, siguen por el centro y acaban en el sur. Sobre todo son operaciones de limpieza. Aquí vemos la operación de limpieza en la zona de la ciudad de Han Yunis. Exactamente igual. Tiene unas zonas perfectamente delimitadas, entra ahí el ejército y va limpiando. El hospital de Al-Shifa, que descubrieron que era un centro de mando de Hamás, el hospital no se bombardeó, pero sí entró el ejército buscando a los de Hamás que estaban dentro y los cogieron. Por supuesto, desde Líbano y Cisjordania hay también ataques. Del Banco Oeste o Cisjordania, pues hay ataques, pero ahí la reacción o la respuesta del ejército israelí ha sido muy limitada porque lo único que quiere es localizar el sitio donde están tirando cohetes y eliminarlo. No han hecho una entrada en fuerza ni muchísimo menos. Los refugiados palestinos en Khan Yunis, ya vemos, nada más que niños y mujeres. ¿Dónde están los hombres? Bien, la milicia palestina también hace sus ataques y todos esos puntos que están ahí en color violeta son ataques de la milicia palestina por medio de cohetes. Hoy día, pues todo lo que está enrayado son las operaciones militares que se han hecho en la Franja de Gaza y únicamente le queda el área de Rafah, que es donde ahora mismo han puesto como objetivo. Han dicho lo mismo, señores que viven en Rafah, váyanse a Levante y váyanse del centro. O sea, esta zona que es zona de campos, vaya a esa zona de campos que nosotros vamos a limpiar la zona donde puede estar metido Hamás. Esta transparencia es importante porque ahora mismo, claro, la población palestina está sufriendo hambre en diferentes etapas. Como ya he dicho, si antes entraban 5.000 camiones diarios, ahora están entrando 50 o ninguno. Entonces, es el problema de alimentación. Ahí están puestos, pues, en cada sitio cómo están padeciendo. Este es un ejemplo. El niño, 12, 13 años, que no ve mucho futuro. Es como pasa en Cádiz. En Cádiz, en Barbate, los chavales que tienen que ir a la escuela, vamos a ver, yo tengo que estudiar aquí, tengo que aguantar al maestro, es un rollo, los libros y tal.
y si hago de aviso de los traficantes de drogas, pues esa noche me dan 500 euros. Cuando tenga 20 años, estoy llevando una lancha, me van a pagar 5.000 euros cada noche, que voy a estudiar. Los niños, ¿quiénes son sus héroes? Pues estos de Hamás, que cobran 3.000 euros, que voy a estudiar. Si voy a ser mayor, me van a dar un Kalashnikov, voy a poner ese antifaz y voy a matar judíos, y con lo cual voy al cielo. Y es que esto es así, y eso no hay forma de erradicar. Felizmente hubo un intercambio de rehenes el 2 de marzo. Hay que decir que aquí fue 105 rehenes, pero se han liberado ya un total de 124. Pero todavía queda del orden de los 200. Eran 300 y pico, pues queda mucho rehén. Todavía, pero 136 todavía en manos de Hamás. Estos 136, claro, la familia está muy preocupada porque además creen que de estos 136 hay 30 y tantos que han muerto ya. La familia de los rehenes pues protestan en Israel diciendo ¿dónde están? Porque también raptaron niños, no solo raptaron a personas mayores y mujeres, sino también niños. Una cosa increíble. Las vidas de los judíos también importan, parece ser que no. Y a esto llegamos ya a la crisis con Irán. ¿Qué pasó? Pues que el día 1 de abril, en uno de los ataques que hizo Israel contra Siria, porque Siria desde su terreno está bombardeando Israel y entonces de vez en cuando le pegan un hachazo. En ese hachazo, pues imagino que intencionadamente, porque se ven, los edificios que están alrededor están totalmente impolutos, pero de lo que es el consulado iraní no queda ni un ladrillo. Se carga el consulado iraní. Y se carga además en ese momento que está de visita, aparte de 8 personas, al general Mohamed Reza Zahedi, que es uno dirigente de la Guardia Islámica. Entonces se monta un pollo en Irán. Vamos a destrozar a los israelíes, etcétera, etcétera. Pero Israel tiene un elemento de disuasión muy importante, que es el arma nuclear. Porque es que Irán son 90 millones de iraníes y tiene un ejército 10 veces más numeroso y la capacidad de movilizarlo mucho más que los israelíes, que son 9 millones nada más. ¿Qué ocurre entonces? Pues que tienen que hacer un contraataque para no quedar mal. Entonces hacen un contraataque bajo el punto de vista aséptico. Es decir, en la noche del 13 a 14 de abril largan 300 misiles. 300 misiles que, según dicen, no eran de los más avanzados, pues tampoco a ellos les interesaba descubrirse. Y sabían perfectamente que el Iron Dome los iban a neutralizar prácticamente todo. Es decir, que no podía ocurrir el albur de que de repente un misil cayera en la sede de la asamblea, el Knesset israelí. Tenemos un sirio. Entonces, no hacen ningún daño, largan 300 misiles. Es un aviso diciendo, te he respondido. Israel tenía que responder también. Claro, también tienen su corazoncito. Y hacen exactamente igual. Largan un ataque con drones a una base aérea donde saben que no va a morir nadie. Está en Isfahan, en el centro de Irán, pero demostrando que puedo llegar aquí, puedo llegar aquí. Entonces, bueno, un ten con ten. Es como el que va uno al dentista, es un poco borde este chiste. Y el tío está cagado de miedo. Y entonces el paciente trinca al dentista y le dice, ¿verdad que no vamos a hacer daño? Pues aquí es igual, ¿verdad que no vamos a hacer daño? Y nos han hecho daño, pero cada uno ha enseñado los dientes. No hay que olvidar que Israel tiene el 8º ejército del mundo, el 8º. Nosotros estamos en la cola, estamos en el 23. Y gracias, y gracias porque si yo contara un día un poquito, veríamos lo que está pasando. Bien, Israel hace el carro de combate más operativo del mundo, el Merkava, totalmente suyo. Y tiene, pues, casi 3.000 carros de combate. ¿Alguien sabe cuántos carros de combate tenemos en España? 200. Hay diferencia, hay diferencia. Bien, entonces comparando las fuerzas de Israel con Irán, pues vemos aquí pues que Irán tiene, de todo tiene más. ¿Por qué? Porque son muchos más. Pero lo de Israel es más moderno, diría yo. Fuerzas terrestres. En Marina, la Marina israelí realmente son 7 corbetes y submarinos, no hay más. Recordemos que tenemos que tener 160 kilómetros de costa. Ya firmaba yo por tener los submarinos judíos. Yo los he visto, magníficos. En España tenemos un submarino operativo, uno. Yo mandé una foto ya de 8. Desde entonces, del año 2010, nos hemos quedado en 1. Y hay otro que está haciendo pruebas constantemente. Bien. Entonces, las fuerzas navales, Irán tiene 7 fragatas, los judíos ninguna. Ellos tienen 7 corbetas, los otros 3. Submarinos tenemos 6, los otros 19. En fin, tienen más de todo. Pero, por ejemplo, la Fuerza Aérea Israelí
no se puede comparar con la iraní. Es mucho más moderna, tiene el último grito. El F-35 es el mejor avión del mundo, ya lo tienen los israelíes. ¿Por qué? Porque ellos son íntimos de los americanos y tienen siempre el último material. Tienen 612 de los israelíes contra 551 de los iraníes. Aquí vemos la comparación. Lo importante es el presupuesto de defensa de Israel, que es muy superior al presupuesto iraní. También diré que el sueldo de un coronel o de un general iraní es mucho más bajo que el sueldo de un coronel o un general judío. Es decir, en personal se gasta menos el iraní porque cuesta menos, pero tiene mucho más. Aquí vemos las dos potencias enfrentadas. Vemos el ataque Isfahán está arriba a la izquierda donde pone Irán. Ahí está Isfahán. Ahí llegó el dron sin problema, y con lo cual rebasó todas las defensas aéreas iraníes. Puede llegar ahí. Si puede llegar ahí y largar una bomba, podría haber llegado ahí y largar una bomba nuclear, y con lo cual se cargaba medio Irán. No interesa. Sabemos que Israel oficialmente no tiene el misil Jericó, que tiene un alcance de más de 1.500 kilómetros y puede transportar una bomba de 400 kilotones. Recordemos que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron de 10 y 15 kilotones, es decir, 30 veces más que la potencia destructiva de estas dos ciudades. Para no pensarlo, entonces Irán lo sabe. La última guerra que tenemos es la guerra de los hutíes, también financiada por Irán, cosa rara. ¿Por qué? Porque los hutíes es un grupo rebelde del Yemen que está en contra del gobierno legítimo de Yemen y está dispuesto a hacer la Pascua. ¿Por qué? Porque controlan el estrecho de Bab el-Mandeb. Por el estrecho de Bab el-Mandeb pasa más del 12% de todas las mercancías que van del mundo y casi todas las que van a Europa. ¿Por qué? Porque pasando por ahí voy al canal de Suez y me ahorro dar una vuelta brutal. Pero tienen esa posibilidad, como el Yemen han cogido un área que son independientes, no hacen caso de nadie. Y lo vemos, esa mancha verde es donde están los hutíes. Y están haciendo la puñeta. Lo que pasa es que se ha movilizado toda Europa Occidental y el mundo occidental, menos España, y han mandado fragatas allí y están, lógicamente, interceptando los drones y los misiles que largan los hutíes contra el tráfico. Pero claro, el señor que tiene, el armador que tiene un barco que vale un pastón y lleva una cara que vale otro pastón, yo no me arriesgo a que me lo hundan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues dar la vuelta por toda África hasta el paso por delante de Ciudad del Cabo y sigo barajando toda la costa occidental de África y entro por el estrecho de Gibraltar. ¿Es lo que me supone? Pues me supone a lo mejor más de 1 millón de euros más en el coste del flete. Y eso que lo pagamos todos los que estamos aquí. Aquí vemos el líder de Hamas, que en sus manos este hombre debe ser el más buscado de toda la inteligencia israelí y debe tener su cabeza puesta a precio de oro. Pues estoy convencido que a este lo cogen y vamos, igual que pasó con Eichmann, lo ahorcan sin ningún problema o se lo cargan. ¿Por qué? Porque él ha sido el cerebro de este ataque. Ataque deliberado que sabía que iba a provocar esa reacción de Israel, que iba a provocar esa matanza entre su gente, pero a costa de esa matanza él va a coger más prestigio, más ayuda y más todo. Increíble, por cierto. Mahmoud Abbas es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina del año 2007, pero que el otro no le hace ni pica de caso. Este está en Cisjordania, el otro está en la Franja de Gaza. No manda nada, de hecho lo han expulsado allí. Netanyahu y el dilema. No me gustaría estar en el pellejo de Netanyahu, porque un gran problema que ha tenido este hombre es que si la campaña de Israel para eliminar a Hamas hubiera sido una semana, igual que fue la guerra de los 6 días, a esta hora estaría en olor de multitudes. Pero claro, es una guerrilla urbana y no es tan fácil. Una guerra en el desierto, como fue, por ejemplo, la guerra de Kuwait, donde el general Schwarzkopf en 100 horas, que son 4 días, se cepilló al ejército de Saddam Hussein de 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque la guerra en el desierto, campo abierto, es la guerra ideal. Puedo mover las fuerzas sin ningún problema. La guerrilla urbana no, tengo que ir casa por casa y hombre por hombre, eliminándolo. Y este está en esa tesitura, pero claro, lo ha dicho bien claro, ya que he metido en este fangal, no salgo hasta que haya eliminado hasta el último miembro de Hamas. ¿Qué puede dar esto? No sé, llevan ya 220 días, pues igual dura hasta final de año, no lo sé. ¿Cuáles son los problemas de Israel para tener una paz tan deseada? Pues tiene un terrorismo continuo. Si es que la gente de Gaza y Jordania no para, son terroristas. Tenemos que pensar, por ejemplo, para ver la brutalidad de esta gente, que la ETA, la denostada banda terrorista ETA, despreciable a tope, estuvo 40 años matando españoles. En 40 años mató 856 españoles, hombres, mujeres y niños.
civiles y militares. Estos en una hora han matado 1.400. Es lo que son, es lo que es esta gente. Y eso no se dice. Hay un problema de sobrepoblación palestina, pero claro, es que las condiciones de vida, que tienen 3.000 euros, pues hay mucha gente ahí. El mundo es muy grande. ¿Por qué no emigran? ¿Por qué no trabajas? Es que es muy cómodo decir, ala, soy refugiado y me da de comer la ONU todos los días, que es lo que está pasando. Los enclaves de Gaza y Jordania no ayudan. Yo posiblemente, si hubiera ganado la guerra de Yom Kippur, hubiera dicho, aquí ni burro ni historia. Aquí todo el mundo se integra y pasa por la tira. Exactamente igual que los 2 millones de árabes que viven en Israel en paz. Si hubiera integrado en ese momento a los que estaban en Cisjordania, a los que estaban en Gaza, posiblemente hoy día podrían haber llegado a ser ciudadanos. No se hizo entonces. Lo peor que hay es un apartheid. Además, prácticamente casi todos los días del año hay ataques de Hamas y Hezbollah. ¿Por qué tiene que aguantar una población civil que te largue un cohete y maten a tu mujer, a tu hijo, a quien sea? Es así. Hay 14 naciones que no reconocen a Israel de la Liga Árabe, lógicamente, y 12 que no son de la Liga Árabe, entre ellas Cuba y Corea del Norte y Venezuela, para hacer ahí acto de presencia. Están aquí reseñadas. Y el principal enemigo de Israel es Irán. Hay que decir que el moto de Gaza y de Hamas es tengo que destruir Israel. Así está. Entonces yo no puedo andar con paños calientes, me quieren destruir. La incertidumbre, Biden, unos días manda armas, otro dice que no, otro dice que sí, otro dice que no. Claro que este hombre lo sacan todos los días del panteón y está, en fin, para tomar decisiones pues un poco complicadas como esta, pues yo creo que le cuesta. Ya veremos qué pasa, pero de momento ya desde Inglaterra han dicho que no hay que cortar el suministro a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el que defiende a Occidente en Oriente Próximo. ¿Qué han conseguido los israelíes en los 75 años, a punto de cumplir 76 el próximo día 14? Pues una nación, la tierra prometida de la Biblia. Se cuenta de que Kennedy, cuando era presidente, les ofreció llevar a todos los judíos a Chipre. Compraba aquello y tal, con dinero americano, con dólares, pero los judíos dijeron, no. Esta es la tierra de nuestros antepasados. Aquí está enterrado Abraham, etcétera, etcétera. Está el templo de Salomón, no nos movemos. Bien. Es el único país realmente con estabilidad democrática, que tiene elecciones y parlamento. Tiene un nivel de vida, su nivel de vida es más alto que el de España, que tiene mérito en un sitio donde no hay nada. Su PIB es la cuarta parte de España, pero es que son mucho menos que nosotros. Su puesto de defensa en ese momento era superior al nuestro, es un 4,4 del PIB. Tiene una tecnología punta de civil y militar. Curiosamente, exporta alta tecnología a todo el mundo. Aquí en España tenemos un problema. Si se pelean con nosotros, unidades del ejército de tierra se van a quedar sin elementos clave para mover su equipo. La población está perfectamente concienciada con la defensa. La defensa es de todos. Aquí en España me acuerdo cuando fue la juerga de los objetores de conciencia. Aquí nadie hacía la mil los tontos, los que no saben leer. Era una vergüenza. Pero es que seguimos en esa. Hay estadísticas que se hizo en la Unión Europea. ¿Quién estaría dispuesto a defender a su patria? En Finlandia el 80%, en España el 20% de la juventud. Bueno, es lo que tenemos. Esto está unido, no sé qué genes tiene esta gente, pero son altamente inteligentes. Yo tenía un vecino donde vivo, en la organización donde vivo, en el Escorial, y este hombre se llama Kleinman de apellido que no es judío. Su familia venía del Imperio Austrohúngaro, que habían venido huyendo de Hitler y compañeros mártires, y se establecieron en Rumanía. La madre hablaba húngaro, el hijo hablaba húngaro, pero como está en Rumanía, aprendió también rumano. Cuando llevaban cierto tiempo, el padre dijo, ya estoy hasta el coco de los comunistas, y se fueron a Israel a un kibutz, y tuvo que aprender hebreo. Este amigo mío hizo el bachillerato en hebreo, hizo la mili, creo que incluso participó en la guerra de los 6 días, y cuando lleva un tiempo, el padre dijo, estoy hasta el coco de los kibutz, y como era ingeniero, se fue a Suecia. Se fue a Suecia y el hijo hizo la carrera en Suecia. Y ya hablaba húngaro, rumano, hebreo, sueco y, por supuesto, inglés. Y de repente se enamoró de una española, se casó con ella, se vino a Madrid y montó una empresa del copón. Le iba fenomenal. Ahora, ¿qué ocurraba con lo que más? Tuvo la mala suerte de que le salió un tumor en la cabeza y lleva unos cuantos años enterrado. Pero, en fin, es un poco el espíritu. Entonces, en ese ámbito, el Estado de Israel, con 9 millones de habitantes, ha tenido el doble de premios Nobel que España con 50. Pero es que de los 950 premios Nobel que se han dado hasta ahora en la historia, 194 son judíos. Empezando, pues, por Einstein, que era judío. Es que
Muchos de los grandes hombres, Einstein, Oppenheimer, todos estos son de ascendencia judía. En fin, por algo será. Han implantado una agricultura modélica que felizmente se ha copiado en el desierto, el único desierto que hay en Europa, que es Almería, y funcionan perfectamente. En Almería no hay pobres, es la provincia andaluza con mayor índice de empleo, con cultivos hidropónicos, es decir, prácticamente sin agua. Y además tiene el mejor servicio de inteligencia. O sea, un servicio de inteligencia que consigue que un dirigente de Hamás, cuando le llama a su novia al teléfono, el teléfono le está ahí en la cabeza, hay que saber, ¿eh? Hay que saber. Y cuando consigue coger y eliminar a los que mataron a los atletas de Múnich, poco a poco, o consigue y detecta a un nazi como era Adolf Eichmann y lo llevan a Israel, en fin, eso no es fruto de la improvisación. Estas son las relaciones. Realmente Israel se lleva bien con todo el mundo, menos con los que están en naranja, y se llevaba bien con los que están en verde. Por ejemplo, con Irán se llevaba muy bien hasta que el Shah de Persia tuvo que huir porque vino el ayatolá, y ahí ya se acabó la modernidad de Irán. Es decir, prácticamente todo el mundo tiene relaciones con Israel, menos estos. Y aquí hay un tema que la gente desconoce, es que nosotros tenemos una brigada española en la frontera entre el norte de Israel, Líbano y Siria, y hacen de buffer, de separación, para que no haya incursiones ni ataques. Y la manda un general español, y tenemos 658 muchachos allí, bueno, muchachos y muchachas, suboficiales y oficiales de la Brigada de Extremadura, del 24 de noviembre. Esto es una misión, un FIL de la OTAN, de las Naciones Unidas, que todos los años se renueva y se va mandando progresivamente. Vemos la bandera de España y ahí los tenemos haciendo patria. Ya ha muerto alguno, por error. Conclusiones de esta conferencia. Israel es una isla rodeada de enemigos, lo dicen claramente. Pero además, no solo es una isla, sino que para llegar a Israel tengo que pasar por un frente de enemigos, que es todo el norte de África. El norte de África es musulmán. Hay 1.800 millones de potenciales enemigos musulmanes. No digo que todos sean malos, pero de esos 1.800, aunque haya un 1 por 1.000, tengo 1,8 millones. Así que pronto. La primera guerra perdida por Israel será la última. Lo tienen claro. Por eso ellos no pueden dejar nada al albur. Tienen el gran problema de los territorios palestinos sin resolver. Ahí hará falta posiblemente una intervención exterior. Pero bueno, lo que está claro es que Irán subvenciona y arma a Hamas, Hezbollah y UTIES. Si Irán cortase el hilo conductor, esto desaparecía por falta de fondos. El servicio militar dura casi 3 años, 32 meses, y las mujeres 2 años, hasta los 45, aunque uno ya pasa a la situación de reserva. La guerra contra Hamas en virtud del derecho a defensa propia que contempla las Naciones Unidas. Es decir, ahí me atacan y yo tengo derecho a defenderme. Ellos tienen la obligación de evitar víctimas inocentes civiles en ambos bandos. De hecho, entiendo que intentan hacerlo. Lo que pasa, no siempre se consigue. Pero cuando yo aviso, voy a atacar esa zona, que se vaya todo el mundo, estoy siendo leal con la gente que está ahí. Muy importante el apoyo económico y militar. Si Irán lo apoya a los terroristas, a Estados Unidos apoya totalmente al gobierno de Israel. Porque hay que decir que en Estados Unidos hay más de 6 millones de judíos que tienen un gran peso en toda la industria. Y luego las religiones judía y musulmana es un obstáculo. Pensamos que en Europa, en el siglo XV y XVI, te metían en la hoguera si eras protestante y los católicos y viceversa. Pero estamos ya en el siglo XXI y sigue siendo un problema. Estoy convencido que si no hubiera religión y no hubiera judíos ni musulmanes, sino ciudadanos, no habría este tema. Pero tristemente no es así. Y con esto hemos llegado al final y estaré encantado de responder sus preguntas. Muchísimas gracias. ¿Quién se atreve? Almirante, enhorabuena. Como siempre, magnífica exposición. Muchas gracias. Detallada, completa. En fin, no voy a seguir adulando. Para mí, la gran cuestión de todo esto históricamente sería ¿por qué ese odio a ese pueblo tan pequeño, tan reducido, tan poco numeroso, pero al mismo tiempo tan capaz de vencer todas las dificultades? ¿Por qué ese odio? No hay que olvidar que nosotros en 1492 los pusimos también de patitas en la calle. Sin hablar del caso de Alemania o de los nazis. En el fondo parece que hay una especie de complejo hacia el pueblo israelí, hacia el pueblo judío,
porque hemos visto efectivamente el gran número de premios Nobel que han tenido en un pueblo tan pequeño, y nosotros con 48 millones y una larga historia importante en el devenir de los tiempos, hemos tenido muy poquitos. Creo que el porcentaje de premios Nobel de judíos es del 20 y tantos % con relación al total, y el nuestro el 0,23 o algo así. Bueno, siempre ha habido, gracias por la pregunta, un odio hacia el que es mejor. Por ejemplo, en España tenemos una persona fuera de serie que es Amancio Ortega. Para mí tiene toda la admiración del mundo. Y este hombre cada año regala 4 o 5 unidades de tecnología a los hospitales y se le critica. Y se le critica. Digo, bueno, habrá gente impresentable en este mundo, pues pasa aquí. Entonces, los judíos, yo he vivido 22 años con ellos. No he tenido ningún problema. Jugaban al fútbol como nosotros, al baloncesto, y eso sí, siempre se detecta que es gente muy buena. Gente muy buena, gente que estudia. No sé si es porque ahora mismo tenemos un problema con los estudios. Uno dice, ¿por qué Corea del Sur hace de todo y aquí hacemos prácticamente de casi nada? Pues porque en Corea del Sur, 15 días antes de examinarse, los chavales están sudando sangre. Y aquí, como te aprueban o te pasan de curso sin necesidad de estudiar, ¿para qué vas a sudar sangre? ¿Qué pasa? Pues que ¿quién no tiene en su casa un producto surcoreano? Llámese un Samsung, un Daewoo, un Hyundai, una tele, o sea, de todo, pero eso no es producto de la casualidad. O sea, ahora mismo, yo el tema que mejor conozco es el de los submarinos, están haciendo el mejor submarino convencional del mundo. Y aquí en España decimos lo mismo de un submarino que no funciona. Entonces, ellos por un lado han triunfado. Es decir, es cierto, yo en Melilla no conocí ni un solo judío pobre, porque además ayudan entre ellos. Cuando alguien va mal, y eso a lo mejor a la gente no le gusta, es cierto que tienen fama de prestamista, porque eran los que tenían el dinero. Vamos, si me prestas el dinero, de hecho, Carlos I vivía de los prestamistas. La corona de España, de los prestamistas judíos, que eran los que tenían el oro. Si me prestas el dinero, luego te voy a matar para no devolvértelo, que lo que era lo más fácil. Y ellos siempre han tenido un gran cariño a España. De hecho, hay un grupo muy importante de sefardíes. Los apellidos sefardíes, sefarad es España. Y los echamos. La gente sigue conservando la llave de la puerta de su casa de Toledo. Tiene un gran cariño. Pero también hemos expulsado a los jesuitas y no son malos. O sea, aquí en cuanto descuidas te expulsan. ¿Por qué? Porque hacen la competencia. La verdad es que ellos dominaban el comercio y luego más tarde dominaban la banca. Pero es que hay que tener banca y hay que tener comercio. Entonces, si tú eres eficiente o no eficiente, yo puedo contar un detalle. Me acuerdo, en Melilla tú entras a una tienda de un español y a las 8 te está echando de la tienda. El otro no te echa de la tienda. Si hay clientes, no echa la puerta. Pues es la diferencia. Entonces, la verdad, y luego desde el punto de vista actual, mundo moderno, en los 40 últimos años, ¿quiénes son los que han hecho todos los actos terroristas del mundo? Empezando por nuestro 11M. ¿Cuántos actos terroristas han hecho los judíos en los últimos 40 años? Ninguno. Ninguno. Es decir, las Torres Gemelas, musulmanes. El 11M, musulmanes. El Bataclan de París, musulmanes. Los aviones secuestrados y que estrellaban, musulmanes. ¿Y qué han hecho los judíos? Y sin embargo hay unas reacciones brutales. Yo todavía no he visto estas que hacen las relaciones protestar porque las mujeres, vamos a decir, un poco ligera de casco, con Irán se las ahorca o se las apedrea. Eso no. Y de las 700 mujeres que murieron el día 7 de octubre, eran mujeres. Serían judías, pero eran mujeres. Eso no importa. Entonces, hay un mundo que está viciado. Entonces, nada es lo que parece. Por eso me interesa en dar esta conferencia para explicar un poco lo que es Israel, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Y esto es lo que hay. Pero no es un poco desproporcionada la defensa de Israel hacia los palestinos. Esa pregunta me parece totalmente acorde. ¿Era desproporcionada las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Japón? ¿Y los americanos no son los buenos? ¿Los ingleses no mataron centenares de miles de alemanes que no eran nazis, eran civiles y tenían la mala suerte de vivir en Hamburgo y tal? Es que la guerra es así. Entonces, yo lo digo siempre sobre Zelensky. Zelensky se tenía que haber sentado en una mesa con el ogro Putin, que es un ogro.
y se hubiera hecho lo que llamamos en Estado Mayor, el proceso de decisión, que es decir, líneas de acción del enemigo, lo que puede hacer el enemigo, y recursos que yo tengo y los caso. Y si veo que las líneas de acción del enemigo son muy superiores a mis propias líneas de acción, me tengo que sentar a hablar. ¿Qué ha conseguido en este tiempo Zelensky? Y no me aparto, os pongo un ejemplo. Pues ha conseguido que se hayan ido 12 millones de ucranianos, que los tenemos por aquí repartidos. El otro día una chica en el Carrefour, la cajera era ucraniana y tal. El otro día en mi casa, mi mujer estaba buscando a una chica, también era ucraniana. Los tengo por todos lados. Se han ido 12 millones de familias destrozadas. Se han perdido 2 generaciones de jóvenes que han muerto, porque el número de bajas propias del ejército ucraniano se dice que superan los 300.000 muertos. 2 generaciones. Y un país en ruinas. Y encima ahora, Zelensky dice, Unión Europea, dame 800 millones. Yo me lo he pensado. Entonces, aquí en Israel, ¿alguien sabe cómo se hizo el dogma de la Inmaculada Concepción? Pues nadie decía si era inmaculada o no era inmaculada. Había incluso división en el mundo católico. Llegó un monje holandés y con 3 palabras ganó el dogma de la Inmaculada Concepción. Potuit, dequit, ergo fecit. Pudo y quiso, luego lo hizo. Si Dios quiso que su madre fuera inmaculada, pues lo hizo. Aquí, exactamente igual. Benjamín Netanyahu, ¿puede destrozar a Hamás? Sí, lo va a hacer. ¿Cómo? Intentando con el menor número de bajas civiles. Intentar que sea 0 es imposible, pero yo no me puedo parar. No me puedo parar y no puedo tener un enemigo aquí pagado toda mi vida tirándome cohetes. La guerra es dura, pero claro, ¿quién sabía esto? Perfectamente. El jefe de Hamás. Y lo hizo. Y él es el auténtico criminal y asesino de todos los que mueren. Porque si él no hubiera atacado a Israel, pero hubiera seguido tranquilamente en paz. Ahora esa gente estaría bañándose en las playas de Gaza. Entonces, que es muy complicado. Es muy complicado, sí, pero yo te digo, la diplomacia mundial o europea está haciendo algo, porque es que yo no veo que... La diplomacia la tienen en el mundo, la geopolítica, los que tienen armas nucleares. Es decir, el peso de la Unión Europea en el ámbito militar es cero, no tiene armas nucleares. ¿Quién tiene el peso de las armas nucleares? Estados Unidos y Rusia. Y se respetan. Y jamás un soldado de la OTAN va a pisar 1 metro cuadrado de suelo ruso. Se respetan. Hemos tenido la Guerra Fría, que han sido 40 años donde se tenían... ¿Por qué? Porque yo me pongo a apretar botones y desaparecen Rusia y Estados Unidos. Luego, ¿quién tiene el siguiente peso? Pues las potencias intermedias, como es Francia, Reino Unido, China, Israel, Pakistán e India. Entonces, yo soy israelí y soy pequeñito, pero que tengo el bombazo. Ojo, Irán, no me toque las narices. Estoy convencido que Israel no llega a tener el arma nuclear y han desembarcado pasado mañana los iraníes, pero 1 millón de iraníes dispuestos a no dejar un israelí vivo. Y es que es muy complicado. O sea, yo soy pacifista, pero entro en mi casa y veo a un terrorista que está asesinando a mi mujer y a mis hijos y tengo una escopeta de caza con 2 cartuchos y me lo cargo. Y me lo cargo y no me gusta matar a nadie y creo que no se debe matar a nadie. Pero es que es así, somos humanos. Entonces ya llegó un momento en que dice, ¿hasta quién me llegó? Y lo sabía el de Hamás. Porque además dice, el día que se firme la paz, jamás ha triunfado. Lo han dicho públicamente en la prensa. O sea, tienen ese rostro. O sea, se están vanagloriando sobre la muerte de miles de sus compatriotas promovidos por ellos. Sobre el odio también de los judíos, se ha dicho siempre que era porque habían matado a Cristo, ¿no? También. No fue Cristo, fue los romanos. El que lo condenaron a muerte fue Poncio Pilatos. Y los que lo llevaron a la cruz fueron los romanos. Pero no ayudé contra los romanos. Más. Bueno, Almirante, magnífica, como siempre, tu conferencia. Gracias. Yo más que nada un par de comentarios. Tu magnífica conferencia ha servido, por lo menos en mi opinión, para clarificar, como tú has dicho muy bien, Europa, que no pinta nada en lo militar, pinta en Estados Unidos y Rusia, está todo el día diciéndonos quién es el malo. Después de tu conferencia, yo creo que ya se puede pensar un poco más quién es el malo y el bueno. Y yo te diría que dieses esta conferencia en Bruselas para ver si Europa ya se aclara. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, como sé que te gusta el cine y has nombrado 2 películas, hay una película que yo la he visto
muchas veces, casi tantas como Gladiador, que es El reino de los cielos. Y habla de este tema de judíos, de musulmanes y cristianos, y el final de la película es, han transcurrido 1500 años y todavía no se ha arreglado. Y sale, uno de los protagonistas es Balduino IV, el leproso. No sé si lo has visto, pero No. si no lo has visto es un fallo, Me suena, pero no porque sé. sé que te gusta. Eres un La experto. buscaré en las plataformas. Pues mírala, El reino de los cielos. Almirante, muchas gracias. Ya que hablamos de cine, hay una película magnífica que es... La película está centrada en Israel. Hay un teniente coronel que su hijo mayor ya tiene 18 años y se va a alistar el ejército de la mili. Bueno, que va a hacer servicio médico y cuando acaban las pruebas, el médico llama al teniente coronel, dice, oye, este no es hijo tuyo. ¿Cómo que no es hijo tuyo? Dice, tú eres A negativo, tu mujer es A negativo y este es A positivo, lo cual es imposible, cero positivo. ¿Qué está pasando? Entonces empiezan a rememorar y llegan al hospital donde su mujer dio a luz. Y ese día nacieron 2 chavales. Uno hijo de una palestina y otro hijo de él. Se hacen las pruebas y su hijo era el palestino. Bueno, pues el chaval, el falso israelí, cuando va a Palestina no lo admiten. Y el falso palestino, cuando va a Israel, no se encuentra cómodo. Es una cosa increíble, pero es una película buenísima, pero es en la sociedad que hay. Entonces, ¿qué solución tiene eso? Yo no lo sé. Más cosas. Bien. Nos echan, ¿no? Estupendo. Pues muchísimas gracias por la audiencia, ¿eh?